Los juegos de este vídeo prometían ser juegazos, trailers potentes, ideas ambiciosas y mucho hype detrás. Todo apuntaba a que iban a triunfar, pero cuando llegaron a las tiendas el público no respondió. En este vídeo vamos a repasar 10 juegos que prometían mucho y fracasaron en ventas. Y todo esto empieza con Dead Space Remake, un juego que demostró que puedes hacer un remake casi perfecto y aún así no vender lo que se espera. Dead Space Remake, a nivel técnico, artístico y de respeto al original, es probablemente uno de los mejores remakes que se han hecho jamás. Y entonces, ¿por qué se considera un fracaso? Para empezar, el mayor problema fue el momento en el que salió. Dead Space Remake llegó en el 2023, justo cuando el survival horror ya no era novedad. Resident Evil llevaba años resucitando su saga con remakes sobresalientes. Callisto Protocol acababa de pinchar fuerte y el público estaba empezando a mostrar cansancio con el terror espacial clásico. El juego era buenísimo, sí, pero no se sentía imprescindible. Mucha gente pensó, ya lo jugué en su día, ya lo pillaré en rebajas. Y ese es el segundo golpe clave, el precio. Salió a precio completo, como si fuera un juego totalmente nuevo. Y para una enorme parte del público no dejaba de ser el mismo Dead Space de 2008, por muy bien rehecho que estuviera. Luego está el tema de las expectativas de EA, y aquí está la trampa. El juego no vendió mal en términos absolutos, pero EA esperaba cifras muy altas, porque era una saga querida y porque el remake había salido increíblemente bien. Cuando esas cifras no explotaron como esperaban, internamente se consideró un rendimiento muy decepcionante. A partir de aquí entramos en un terreno todavía más complicado con Sleep Awake, que prometía terror psicológico potente, ideas artísticas y un concepto original, pero que al final dejó a muchos jugadores fríos. El juego tenía ideas locas y visuales impactantes, un concepto de terror psicológico súper curioso, donde dormir literalmente te mata, y hasta una banda sonora curiosa con gente de Nine Inch Nails detrás. Todo esto pintaba bien en teoría, ¿no? Pero aquí está el gran problema. Cuando mucha gente realmente jugó Sleep Awake, la mayoría salió pensando algo así como, sí, es visualmente bonito, pero ¿y qué? Las críticas y los jugadores coincidieron en el que el juego no tiene jugabilidad sólida, ni mecánicas que enganche de verdad. La mayor parte del tiempo solo caminas, haces puzzles simples, y no hay tensión real o se siente demasiado básico todo. Además, la narrativa y la historia, que se suponían el corazón del juego, se sintieron vacías o mal construidas para muchos jugadores. Y otro punto importante es que esto afecta directamente a las ventas. Cuando un juego no engancha a los primeros jugadores, el boca a boca muere rápido. Si además cuesta lo mismo que otros títulos con mucho más contenido, muchos prefieren ahorrar y esperar ofertas o no comprarlo directamente. De ahí pasamos a Wanted Dead, que intentó jugar la carta del estilo old school, la violencia exagerada y el combate intenso, pero se quedó atrapado entre parecer anticuado y no terminar de ser divertido para el público actual. Wanted Dead salió con toda la actitud de ser un juego brutal, mezcla de disparos, combate cuerpo a cuerpo, sangre por todos lados, cinemáticas con estilo de anime, y una protagonista dura como para partir cocos. Pero al final mucha gente lo compró, jugó un rato y dejó de hacerlo. Primero, y esto es clave, el juego no estaba hecho para la mayoría de jugadores de hoy en día. Muchísima gente lo describió como un título que se siente viejo, como si hubiese salido de la época de PS2 o PS3 en vez del 2023. Y esto incluye que son gráficos poco pulidos, enemigos repetitivos, diseño de niveles bastante lineales y una narrativa confusa tirando a mala. Luego tienes el tema de las expectativas. Cuando alguien ve un juego con tiroteos espectaculares y una portada impactante, espera algo al nivel de títulos AAA que dominan el mercado. Pero Wanted Dead tenía estilo, sí, pero mucha gente lo sintió como un experimento raro o un homenaje sin chispa, con controles que a veces se sentían torpes y un equilibrio de dificultad que no convenció a todos. Y esto enlaza perfectamente con The Talos Principle 2, un caso muy distinto porque aquí el problema no fue la calidad, sino lo nicho que es.
Este es uno de esos juegos que muchos críticos y jugadores hardcore lo adoran, con puzzles bien pensados, reflexiones filosóficas y un mundo bastante chulo para explorar. Críticamente está muy bien valorado y muchos jugadores y análisis lo ponen súper arriba, pero eso no siempre se traduce en ventas masivas. El primer motivo es que este juego es muy nicho. No es un Assassin's Creed ni un Call of Duty, sino un título de puzzles filosóficos con mecánicas inteligentes y un ritmo lento. A mucha gente que juega videojuegos no le llama la atención un juego que te hace pensar más que disparar o correr, y eso limita muchísimo cuánta gente de verdad lo compra. Además, mucha peña en foros comentó que The Talos 2 no terminó de generar hype antes de salir. No hubo una mega campaña de marketing ni influencers gigantes hablando de él meses antes, ni trailers rompedores que pusieran el juego por todas partes. También hay otro detalle importante: la percepción del público respecto a los puzzles y el ritmo. A pesar de que muchos medios le dieron muy buenas críticas, algunos jugadores opinaron que los puzzles son demasiado exigentes, o que el gameplay no engancha como otras franquicias más inmediatas. Y finalmente está el tema de las expectativas. Si bien el juego vendió más de 100.000 copias en sus primeras semanas, para una secuela de una saga querida y con buena crítica, eso se ve como poco comparado con lo que se espera de una IP conocida, sobre todo si se compara con otros lanzamientos grandes en el mismo año. Y seguimos con Neo: The World Ends With You, porque este es uno de esos casos que duelen especialmente, ya que hablamos de un buen juego que simplemente no encontró a su público. El principal problema de Neo empieza incluso antes de su lanzamiento. La saga llevaba más de una década desaparecida. El primer The World's End With You salió en Nintendo DS en 2007 y se convirtió en un juego de culto, pero nunca fue un superventas. Era querido, sí, pero por una comunidad muy pequeña. Cuando Square Enix decidió sacar una secuela tantos años después, muchísima gente ni siquiera sabía que existía la franquicia, y eso ya es un golpe durísimo para las ventas. A eso se suma que el juego salió en plataformas que no le ayudaron nada. Primero llegó a PS4 y Switch, y la versión de PC apareció mucho más tarde, cuando el interés ya estaba frío. Además, no era un título barato, y para alguien que no conocía la saga, pagar precio completo por un JRPG con estética anime muy marcada y un sistema de combate raro era un riesgo que muchos no querían asumir. Y hablando del combate, aquí otro punto clave. Neo tiene un sistema muy original, rápido y caótico, pero también poco accesible al principio. No es un juego que te atrape en los primeros minutos si no estás dispuesto a aprender cómo funciona todo. Y el marketing lo terminó de enterrar. Square Enix no empujó el juego con fuerza, no hubo una campaña potente ni grandes eventos que lo pusieran en el centro del foco. Salió en un año cargado de lanzamientos importantes y simplemente quedó enterrado entre juegos más llamativos. Aunque la cifra fue decente y muchos fans lo defendieron, eso no fue suficiente para mover grandes cifras. De hecho, Square Enix reconoció públicamente que el juego vendió por debajo de lo esperado, confirmando que ya se veía venir. Después llegamos a Quantum Error, donde el golpe fue más duro. Imagínate que tienes un juego con cosas que suenan espectaculares: horror cósmico, tiros, Unreal Engine 5 y una atmósfera de terror, pero cuando lo pones delante del público la cosa se desinfla bastante. Y eso fue Quantum Error. El juego fue desarrollado por un estudio indie, Team Kill Media, no por un gigante con miles de millones de presupuesto, y eso se notó demasiado. Salió en 2023 para PS5 y luego a otras plataformas, pero desde el principio le llovió crítica por todos lados. La clave aquí es simple: si un juego cuesta como un título grande pero se siente como un proyecto amateur, la gente no lo compra de primeras. Muchos jugadores que lo probaron dijeron que Quantum Error tenía errores técnicos brutales, mecánicas que no funcionaban bien y hasta problemas con guardados y bugs constantes. Eso no solo frustra, sino que hace que la gente no recomiende el juego y espere a rebajas o simplemente lo ignore. Y entonces eso a nivel comercial, Quantum Error no explotó en ventas porque muchos jugadores sintieron que lo que ofrecía no valía lo que costaba. Las reseñas y críticas se volvieron contra él, y el hype se derrumbó antes de despegar. Y en un mercado tan saturado de juegos buenos, eso es mortal. Si tu propuesta no impresiona, la gente pasa de largo y termina comprando otra cosa.
Algo parecido, aunque no con un envoltorio mucho más caro, ocurrió con Senua Saga Hellblade 2, un juego espectacular a nivel visual, pero que se sintió más como una experiencia cinematográfica que como algo que apetezca comprar a precio completo. Hellblade 2 fue uno de los exclusivos más importantes del año para Xbox, con enorme presupuesto y toda la historia detrás de Ninja Theory, pero cuando salió, el boom comercial no llegó como muchos pensaban. Primero, la cosa más fea, el juego no entró ni al top 100 de ventas en varios mercados importantes tras su estreno, y en Estados Unidos debutó solo en el puesto 37 en ventas de mayo. Para un título tan esperado y con marketing de Xbox detrás, eso fue un palo. ¿Y qué pasó realmente? Pues mira, hay varias razones que juntas lo mataron un poco. Una es que Hellblade 2 se lanzó directamente en servicios como Xbox Game Pass, lo que significa que muchísima gente no lo compró porque simplemente lo jugó ahí. Si no pagas por el juego directamente, ese número no aparece en las listas de ventas y hace que los datos parezcan peores de lo que realmente fueron. Además, y esto duele de ser verdad, muchos jugadores comentaron que, aunque el juego es precioso visualmente, se siente más cinematográfico que divertido, con combates y ritmo que a veces no enganchan igual que otros grandes lanzamientos. Y otro factor fue el marketing. No hubo tanta campaña fuerte como otros exclusivos gigantes, y para un juego de nicho con un exclusivo y un estilo más reflexivo y menos blockbuster, eso fue un problema real. Luego entramos en terreno peligroso con Civilization 7, una saga enorme que chocó con su propia comunidad al cambiar demasiado su fórmula. Cuando Civilization 7 salió al mundo en el 2025, era como si el rey de los juegos de estrategia se presentara con corona nueva y de repente nadie aplaudiera tanto como antes. La saga Civilization es enorme y tiene fans desde hace décadas, así que el juego llegó con un montón de preórdenes y expectativas enormes. Todo el mundo pensaba que iba a ser el título de estrategia del año, con montones de jugadores activos. En realidad, lo que pasó fue algo así como un amor por inercia. Mucha gente lo compró al principio porque era Civilization, no necesariamente porque realmente estuviera convencida de que iba a ser la mejor entrega de todas. Eso hizo que tuviera ventas iniciales decentes, pero lo que vino después fue la parte mala. El boca a boca entre jugadores fue muy tibio o incluso negativo. La comunidad se quejó de que el juego era demasiado distinto a lo que les gustaba antes. Introdujeron cambios raros en la jugabilidad, como mecánicas de edades y separación de líderes y civilizaciones, que muchos veteranos sintieron que rompían la esencia clásica de Civilization. Y para colmo, los jugadores no se quedaron mucho tiempo después de la semana de lanzamiento. Las cifras de jugadores simultáneos bajaron rápido comparadas con entregas anteriores, y títulos como Civilization 6 llegaron a tener más jugadores activos incluso años después. Y uno de los golpes finales llega con Call of Duty Black Ops 7, donde el cansancio acumulado de la saga explotó. Cuando salió, muchos pensábamos que sería otra vez uno de esos mega hits que romperían cifras y dominan las listas de ventas. Después de años de éxito asegurado para la saga Call of Duty, este título se suponía que iba a repetir historia, pero la realidad fue bastante distinta. Las ventas iniciales no solo estuvieron muy por debajo de lo que se esperaba, sino que también estuvieron por debajo de las del Call of Duty Black Ops 6, con reportes que apuntan a un descenso de alrededor del 60% respecto a la entrega anterior. Y no solo eso, en Europa el juego vendió un 63% menos que Battlefield 6 durante su primera semana, un rival directo que este año sí consiguió cifras tremendas. En Japón, un mercado que COD siempre había dominado bastante bien, Black Ops 7 tuvo uno de sus peores estrenos históricos con unas solas 12.000 copias vendidas en la primera semana. Y entonces, ¿qué falló? Primero, la comunidad empezó a quemarse con la fórmula repetitiva de lanzamientos anuales sin cambios que realmente sorprendieran, y muchos jugadores simplemente se cansaron de más de lo mismo. Además, Black Ops 7 tuvo recepción mixta tirando a negativas en reseñas, con críticas muy duras a la campaña, a ciertas decisiones creativas, y con algunas partes del contenido que generaron debate o rechazo. Y también influyó que el mercado ya no consume shooters como antes, hay mucha competencia fuerte, Battlefield 6, Outriders, y la gente decide qué comprar con mucho más cuidado. Y cerramos con Code Violet, que directamente no cumplió con lo que prometía. Code Violet fue uno de esos juegos que salió con bastante ruido inicial porque prometía ser un survival horror con dinosaurios y acción en tercera persona, una especie de homenaje espiritual a Dino Crisis, mezclado con ideas de ciencia ficción futuristas.
y eso ilusionó a un montón de gente antes de su lanzamiento. Pero la realidad cuando llegó a las tiendas y a PlayStation 5 fue muy distinta. Las primeras reseñas, tanto de medios como de jugadores, fueron terribles. En Metacritic el juego tenía puntuaciones bajísimas, alrededor del 30% de media, con más críticas negativas que positivas. Los análisis decían que tenía problemas graves, combates pobres o confusos, niveles mal diseñados, narrativa incoherente y muchísimos bugs que rompían la inmersión. Esto fue un golpe brutal para la percepción del juego. Si los que lo prueban y lo analizan dicen que la experiencia es frustrante, confusa o directamente mala, eso mata las ganas de comprarlo a precio completo. Y por desgracia, Code Violet no fue barato. Y a eso se sumó que el estudio desarrollador, al enfrentarse a las críticas, incluso tuvo momentos polémicos en redes sociales con jugadores descontentos. Y el resultado fue que Code Violet, aunque visualmente tenía ideas chulas y un concepto interesante, no consiguió enganchar a nadie fuera de la curiosidad inicial. Mala prensa, los bugs, el diseño flojo y la opinión general de la comunidad hicieron que muchas personas simplemente no lo compraran o lo devolvieran, dejando al juego con ventas bajas y con la sensación de que fue un lanzamiento que no conectó con el público a pesar de sus ambiciones. Y hasta aquí este repaso por juegos que lo tenían todo para triunfar y aún así fracasaron en ventas. Algunos fueron víctimas del hype, otros del precio, del momento en el que salieron, o simplemente de un mercado que ya no perdona errores. Pero todos tienen algo en común. Demostraron que prometer mucho ya no garantiza el éxito. Y ahora te toca a ti. ¿Qué juego de esta lista crees que fue el más injustamente olvidado? ¿Hay alguno que tú sí compraste y que merecía mucho más? Déjamelo en comentarios, que siempre se sacan debates muy interesantes. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas. Y dale apoyo para que el algoritmo no lo ignore como a estos juegos. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.